Ante el riesgo de que el brote en Guinea Ecuatorial del virus mortal de Marburgo se extienda fuera de África, ¿qué acciones estaría tomando la Organización Mundial de la Salud para evitar ello? ¿Sabía usted que el virus de Marburgo y el virus del ébola pertenecen a la misma familia de virus y tendrían características clínicas similares? ¿Existen vacunas frente a esta enfermedad? Y sobre todo, ¿se podría evitar brotes fuera de África? ¿Qué es lo que se conoce hasta la actualidad de una enfermedad que prácticamente había sido registrada en 1967? ¿Qué estrategias se estarían planteando para evitar una propagación fuera de África? En una reciente publicación de este 17 de febrero 2023, un grupo de científicos y expertos analizarían las propuestas que habrían sido dadas en la reunión de emergencia que habría dado la Organización Mundial de la Salud, en donde se habrían propuesto vacunas candidatas para la enfermedad por el virus mortal conocido como el virus de Marburgo. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre vacunas contra el virus de Marburgo. ¿Cuáles son las vacunas candidatas? Un punto que nosotros debemos tomar en cuenta es hoy en día que un virus mortal con una agresividad casi de un 88% de mortalidad por esta infección estaría presente no solo en el continente africano, sino que el riesgo que salga de África es importante a mencionar, tomando como precedente a la enfermedad conocida como viruela del mono o el Mpox, una enfermedad que era específica de áreas rurales de África y que lamentablemente se extendió a ciudades y sobre todo a países fuera del continente africano, una situación que podría repetirse con el virus de Marburgo. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud, ante el último brote registrado en Guinea Ecuatorial, habría convocado una reunión de emergencia, en donde una de las estrategias que estaría evaluando sería el desarrollo de vacunas contra el virus de Marburgo, una situación importante a entender. Esto habría sido publicado en una reciente revisión de este 17 de febrero 2023, en donde un grupo de expertos analizaría cuál es la situación y qué vacunas candidatas se podrían estar hoy en día contando frente a la enfermedad de Marburgo. En una reciente publicación de este 17 de febrero 2023, un grupo de expertos mencionaron que estamos en una carrera contra el reloj para probar vacunas contra el virus de Marburgo. La Organización Mundial de la Salud habría dado una reunión urgente en Ginebra por el brote detectado en Guinea Ecuatorial. Es muy importante mencionar que dentro de la reunión que se habría dado por la OMS en Ginebra para evaluar cuáles son las estrategias y evitar de que el virus de Marburgo cause un brote mundial, uno de los desafíos que se había mencionado sería el desarrollo de vacunas que estarían ya en diversas etapas de preparación. Es importante tomar en cuenta que dado el brote que se había registrado en Guinea Ecuatorial y sobre todo los brotes anteriores en África, llevaría hoy en día a tener medidas para evitar que esto se propague a otros países. Dentro de lo que se habría mencionado por la OMS es que este virus causaría una fiebre hemorrágica vírica de gravedad en el ser humano, pudiendo tener hasta una mortalidad del 88% dependiendo de la cepa vírica, y no existiría tratamiento alguno para evitar ello. Aunque el virus de Marburgo y el ébola son virus distintos, ambos pertenecen a la misma familia conocido como los filovirus. Un punto importante que se había tratado en la reunión de emergencia sería las vacunas candidatas, y existirían hoy en día proyectos de vacunas que ya estarían desarrollándose por diversas instituciones. Las vacunas candidatas analizadas en la reunión de Ginebra, todas estarían utilizando la metodología de vectores virales, similares a la vacuna contra COVID-19 desarrollada por AstraZeneca con Oxford. Es muy importante que dentro de las vacunas mencionadas tendríamos nosotros el Instituto de Vacunas Sabin en Washington, D.C., que ya tendría desarrollada una vacuna de adenovirus de chimpancé modificado para que las células del organismo produzcan una proteína del virus de Marburgo, mientras que la vacuna candidata fabricada por Janssen en Bélgica utilizaría adenovirus humano, con la que la compañía habría desarrollado la vacuna contra COVID-19.
Por su parte, las candidatas del Public Health Vaccines en Cambridge, Massachusetts, habría también mencionado que tendrían una vacuna en desarrollo, al igual que el International AIDS Vaccine Initiative en Nueva York, habían trabajado en formas debilitadas del virus de la estomatitis vesicular, un vector que se utilizó en la primera vacuna aprobada contra el ébola. Sin embargo, es importante mencionar que estas vacunas todavía no estarían disponibles en grandes cantidades. Dentro de los estudios en animales se sugieren que las principales candidatas ofrecen una fuerte protección contra la enfermedad. Si se llevase a cabo un ensayo de la vacuna en Guinea Ecuatorial, un grupo independiente de expertos que asesora a la OMS tomaría decisiones sobre qué vacunas aprobar. Es importante mencionar que a pesar de que la maquinaria de vacunas esté en marcha, la Organización Mundial de la Salud habría especificado que si se llevan de forma adecuada las medidas de control como la cuarentena, el brote podría terminar antes de que se pueda administrar una sola dosis de vacuna. La enfermedad del virus de Marburgo es extremadamente rara. Desde su descubrimiento en 1967, cuando ocurrieron 2 brotes simultáneos de laboratorios en Marburg y Frankfurt en Alemania y Belgrado, Yugoslavia, habrían causado 31 casos y 7 muertes. Ha provocado 16 brotes conocidos con un total acumulado de menos de 500 casos reportados, tal y como se señala en un estudio de investigación. Es muy importante hoy en día que estas estrategias se estarían proponiendo y que sería una situación importante a considerar. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. En la reunión que habría sido convocada por la Organización Mundial de la Salud ante el brote de virus de Marburgo registrado en Guinea Ecuatorial, ya se estaría hablando sobre vacunas candidatas. Vacunas sobre todo basadas en la metodología de los vectores virales, en donde algunas vacunas estarían utilizando diversos virus, como el virus del adenovirus del chimpancé o el virus del adenovirus que infecta a seres humanos o el virus de la estomatitis modificado. Estos virus conllevarían a la producción dentro de las células de un antígeno específico del virus de Marburgo para de una u otra manera evitar la infección o evitar casos severos. Las vacunas actualmente estarían bajo vacunas candidatas. No hay una vacuna desarrollada aprobada frente al virus de Marburgo. Sin embargo, es una situación que se habría discutido en la reunión de emergencia que habría convocado la OMS. Es importante mencionar también que la Organización Mundial de Salud habría dado a conocer que adecuadas medidas sanitarias y sobre todo limitar la expansión del virus es una estrategia que también funciona y que podría sumarse al desarrollo de futuras vacunas. Situaciones importantes a tomar en cuenta. El riesgo de que el virus de Marburgo pueda extenderse fuera de África es una situación importante a considerar. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde tras la reunión que habría convocado la Organización Mundial de Salud frente al brote del virus de Marburgo registrado en Guinea Ecuatorial, un grupo de expertos habrían hecho un análisis sobre lo discutido en ese momento. Dentro de los temas a tratar se habría hablado sobre las vacunas candidatas, un punto importante en donde diversos laboratorios ya estarían trabajando sobre ello. Es importante tomar en cuenta que dentro de la reunión se dio a conocer diversas vacunas candidatas, todas ellas basadas en la metodología de vectores virales, en donde, al igual como se desarrolló con la vacuna contra COVID-19 por el laboratorio de AstraZeneca, las vacunas que hoy en día se estarían implementando en desarrollo serían también bajo la metodología de vectores virales. Una estrategia que estaría viendo la OMS para tratar de evitar la propagación fuera de África del virus de Marburgo, un virus mortal que podría registrar hasta una letalidad del 88%. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.